Gente perdonada perdonan a los demás. Así es simple, porque debemos reflejar lo que nosotros mismos hemos recibido. Somos salvos por la gracia, y qué mejor evidencia hay que mostrar a otros la misma gracia que hemos recibido. Bien, hemos estado analizando la oración Padre Nuestro. Es probablemente la oración más famosa del mundo. Y con el propósito de esta serie es aprender a orar. ¿Y quién mejor para enseñarnos esto que Jesucristo, cierto? Esto es lo que encontramos en Mateo 6. Padre Nuestro, sin embargo, es simplemente una pequeña parte justo en el medio de un famoso sermón que Jesús predicó, comenzando en el capítulo anterior, llamado el Sermón de la Montaña. Y grandes multitudes de todo el país se habían congregado para ver a Jesús. Entonces él subió a la ladera de una montaña y comenzar a enseñarles. Cuando muchas personas en el día de hoy piensan en este sermón del monte, piensan, qué increíble, qué hermoso, inspirador, pero sus oyentes originales deberían quedar verdaderamente impactados cuando reveló un estándar de santidad que ni siquiera los más brillantes, puros, los fariseos, podrían sostener. Entonces, cuando Jesús les enseña cómo orar, ya les ha dicho cosas que los asombraron. Así que hoy seguimos asombrados por la maravilla que es Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña Cristo acerca de la oración? En el primer lugar, es algo importante. ¿Qué es un cristiano que no ora? En una escala 1 al 5, 5 siendo alto, ¿cuál calificaría tu vida de oración esta mañana? Una buena pregunta, creo. Ya que la oración es tan importante, cuando lo hacemos debemos hacerlo con eficiencia. Cristo denuncia el uso de la repetición sin sentido. Él dice orar así, no repetirlo hasta que ya no tiene su significado. No es un encantamiento mágico como el que ves en las películas de ejercistas, todo eso. Tampoco es importante la cantidad de palabras, sino la calidad de tus palabras. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos orar con poder? Lo hacemos mirando al Padre Nuestro como un ejemplo. Es simple, corto y increíblemente efectivo. Como dicen los chilenos, al grano, dijo el pollo. Se dicen eso, ¿no? Bueno, y además esta oración debe servir como un modelo de la vida cristiana. Así que lo leo desde el principio para resumir un poco. Ustedes deben orar así: Padre Nuestro que estás en el cielo. Nuestras oraciones deben dirigirse a Dios con reverencia y asombro. Santificado sea tu nombre. Debemos reconocer su soberanía sobre nuestras vidas. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Debemos orar por el avance de su reino y darnos hoy nuestro pan cotidiano. Y fíjate, interesante, solo después que la soberanía de nuestro Dios sea plenamente reconocida, debemos preguntarle no solo sobre las necesidades físicas de nuestras vidas, sino también sobre el enfoque del sermón de hoy, nuestras necesidades espirituales. Y ahora llegamos al versículo de hoy, versículo 12.
y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Como nos enseñó José la semana pasada, si el pan es la necesidad del cuerpo, el perdón es la necesidad del alma. El perdón es el corazón del cristianismo. Las últimas palabras de Cristo en la cruz mostraron al mundo entero la importancia del perdón. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El ministro escocés Alexander MacLaren dijo, Dios hizo nuestros cuerpos para necesitar pan, pero nosotros mismos nos hicimos para necesitar el perdón. Ahora, levanta la mano si estás casado. Si estás casado, ya saben de lo que voy a hablar hoy día, porque incluso después un periodo corto juntos, cada miembro en una pareja no casados, perdón. Sí. Cada pareja necesita aprender rápidamente cómo perdonarse uno al otro. Todas las esposas aquí ya están callados en este momento porque saben exactamente de lo que estoy hablando. No sé cómo las esposas aguantan los maridos. La paciencia está agotando aquí en este casa mío. Si alguien tiene una sofá extra que me pueden prestar, hablamos por interno. No, pero de verdad, todos necesitamos perdón. Todos necesitamos perdón. Y para comprenderlo completamente y como orar por él, vamos a hablar del problema que todos tenemos. Luego, la solución que Dios proporciona y por último, el impacto que debe tener en nuestras vidas. Así que comenzamos primero con el problema. El primer paso para resolver cualquier problema es admitir que hay uno, ¿verdad? Sin embargo, mucha gente sigue con su vida sin admitir que hay un problema, aunque creo que todos ya saben en profundidad que algo no está bien. Pero los no cristianos dicen a veces, soy una buena persona, no soy perfecto, yo he cometido errores, pero lo bueno supera a lo malo. Intento hacer lo correcto, yo creo que la gente voy a decir que yo soy un buen tipo. Pero Jesús en el versículo 12 aquí dice, perdónanos nuestras deudas. Si esta es una oración por la humanidad, entonces perdón es una necesidad universal. Todos estamos en deuda. El problema, por lo tanto, es que somos pecadores. Romanos 3:23 dice, deja claro, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es el problema al que se enfrenta la humanidad y del que no puede escapar por sí sola. Entonces, he pecado. Un pecado es una transgresión contra la ley de Dios. Los 10 mandamientos son imposibles de cumplir para nosotros. Y el estudio de los pecados es realmente interesante. He estado metido en eso un poco esta semana y se ve que hay 2 tipos de pecado. Bueno, quizás hay varias, pero hay 2 calificaciones. Primero, los pecados de comisión. Son pecados que has cometido. Dios ha trazado una línea en la arena y tú lo has pasado por encima. Ira, orgullo, lujuria. Estos son más fáciles de identificar. Pero también hay un segundo tipo, los pecados de omisión. Este es el bueno que hayas dejado sin hacer. Y todos somos culpables de esto también. Me gusta trabajar y escuchar podcasts frecuentemente. Y el emprendedor multimillonario Elon Musk acaba de estar en un podcast
cristiano que se llama The Babylon Bee. No sé si han escuchado, es como satírico, pero es cristiano, supuestamente. Y encuentro que Elon Musk es una persona fascinante, por mi parte. Su amor por la ciencia ficción, siempre habla de libros que a mí me gusta también, pero luego convertirlo en realidad con sus cohetes, autos sin conductor, y ahora va a salir robots de Tesla, que es realmente genial ver. Pero bueno, al final del episodio que estaba escuchando, le preguntaron directo si aceptará a Jesús como su Señor y su Salvador. Y Elon trató de evitar incómodamente decir sí o no. En cambio, responde con muchas dudas, preguntas y experiencias personales con la Biblia. Y los presentadores del programa simplemente se ríen y continúan bromeando con Elon en lugar de tomarse el tiempo para responder a sus preguntas. No digo que me hubiera ido mejor en esa situación, pero definitivamente fue una gran oportunidad perdida de dar testimonio a una de las personas más influyentes del mundo de hoy. Entonces mi pregunta es, ¿has estado ahí? ¿Evitaste compartir el evangelio con alguien porque te daba lata o tenías vergüenza? ¿Qué cosas buenas has dejado sin hacer? Pregúntate a ti mismo, ora al respecto. Cuando a menudo tomamos el nombre cristianos y vivimos de una manera que no defiende las verdaderas enseñanzas de Cristo. Eso es el problema. Ahora, la palabra que usa Mateo para describir el problema es deuda. Esta palabra me incomoda a mí, deuda. Y incluso hoy hablamos de finanzas de la iglesia, incluso. Gracias a Dios que fue sin incomodez en general. Nosotros como iglesia podemos hablar de esa cosa, que es muy bueno. Pero no estamos hablando aquí de deudas financieras. El Antiguo Testamento consideraba los pecados como deudas ante Dios. Este es el problema de la raza humana. Como la mayoría de ustedes saben, Lucas y Mateo escriben sobre los mismos eventos, pero desde diferentes perspectivas. La versión de Lucas, de Padre Nuestro, usa la palabra pecado en lugar de deuda. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué Mateo usa esta palabra específica? Bueno, no he hablado con él, pero voy a especular un poco. La palabra griega traduce como deudas. Mi pronunciación aquí va a ser mal, pero ophelemata, esa es la palabra griega, que literalmente significa falta de pago de lo adeudado, falta de deber u obligaciones. Y esta frase habría sido especialmente significado para Mateo, me imagino, quien en un momento fue recaudador de impuestos, lo cual resume en Mateo 9:9. Dice, Jesús vio un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Y Mateo se levantó y lo siguió. Si has visto The Chosen, obtendrás una muy buena representación visual de este evento. No, aún no he terminado The Chosen, pero es muy bueno, deben verlo. Mateo era un hombre inteligente que sabía leer y escribir. Esto lo habría hecho sobresalir entre los otros discípulos, muchos de los cuales eran simples pescadores. Pero Mateo era un hombre de educación superior y su profesión le exigía llevar registros y llevar cuentas en varios idiomas, latín, griego, hebreo, arameo. Y por esta razón creo que su evangelio fue escrito en griego. Y los impuestos que recaudó se destinaron a la construcción del Imperio Romano. A mí estoy fascinado con la historia romana, estoy como
suscrito en como 6 distintos canales de YouTube que hablan de la historia, y a veces olvido que ahí estaba Jesús y Mateo en el medio de todo eso. Fascinante. Pero los recaudadores en este tiempo podían cobrar lo que quisieran y fácilmente embolsarse una parte. Se ven indicios de esto a lo largo del Evangelio, porque hay claro desdén por esta profesión. Eran vistos como corruptos, porque en general lo eran. Bien, su historial como recaudador de impuestos probablemente habría afectado la relación de Mateo con los otros discípulos del grupo, aunque estoy especulando. Pero los recaudadores de impuestos acumularon grandes riquezas. Y cuando Mateo dejó su puesto, dejó mucho. Y esto es lo que parece ser seguidor de Jesús. Nos alejamos de nuestras viejas costumbres y vidas. Así que la deuda es, por tanto, una metáfora muy precisa del pecado. Y yo creo que por eso Mateo lo está ocupando cuando Lucas no. Si alguna vez has tenido una deuda de dinero, ya sabes de qué estoy hablando, nos atrapa en una vida de desesperación. Y los pecados actúan de la misma manera. Necesitamos tomar nuestros pecados en serio y lo hacemos orando por ellos. Mateo se aceptó que había un problema más importante que su necesidad de pan o riquezas materiales, era la necesidad de perdón espiritual. Si oras por una necesidad de alimento, ¿por qué no también oras por una necesidad espiritual que es el perdón? Así que cada cristiano debe admitir que está destituido de la gloria de Dios. Hemos pecado innumerables veces y eso nos lleva al siguiente punto. Si hay un problema, debe existir una solución. Dios no solo provee nuestro pan cada día, también provee el perdón de nuestras almas. Ya que estamos infinitamente en deuda con Él, significa que también dependemos eternamente de Él. Esta es una hermosa relación. No debemos ser nuestros propios dioses, debemos depender de Él continuamente. Cuando más oramos y leemos nuestras Biblias, más aprendemos acerca de quién es el Dios y cuál debe ser nuestra relación con Él. Dios juega el juego con sus propias reglas. El pecado es igual a la muerte. Por lo tanto, Jesús tuvo que morir en la cruz. Él tomó nuestro castigo sobre sí mismo. Pagó la deuda que no debía. Y a lo largo de la Biblia encontramos a aquellos que cuestionan. Cristo verdaderamente tiene el poder de perdón, están preguntando esto. ¿Cristo verdaderamente tiene el poder de perdonarnos nuestros pecados? ¿De verdad dijo eso? Miramos un poco más adelante en el libro de Mateo a la historia de la curación de un paralítico. Dice, subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos, este hombre blasfemo. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar en tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Así que la respuesta aquí queda claro.
¿Tiene Jesús la autoridad, el poder para perdonarnos nuestros pecados? La respuesta es absolutamente que sí. Perdónanos nuestras deudas. Entonces Jesús quiere que oremos por el perdón porque Él es quien puede darlo. Salmo 32:5 dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Debemos confesar nuestros pecados a través de la oración. Admite que eres un pecador. Identifique el pecado con el que luchas y déjalo a los pies del Señor. Así es como se ve pedir perdón. Ahora, Proverbios 28:13 muestra el otro lado, cuando intentamos de evitar eso. Dice, quien encumbre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja haya perdón. Este es el promesa del Dios. Por lo tanto, la confesión del pecado es un aspecto clave de la oración. ¿Estás confesando en tus oraciones tu pecado con el Dios? Y este es algo increíble que podemos hacer solo en la habitación con la puerta cerrada. Podemos tener esa relación íntima con el Señor. Bien, pero esta es solamente la mitad del versículo. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Padre nuestro nos enseña dos cosas. Primero, debemos recibir el perdón de Cristo y luego darlo. Esto parece ir en contra de nuestra sociedad. Mira Hollywood, la mayoría de las películas, incluso mis favoritos, se tratan de un héroe que busca venganza, desde Tarantino a Shakespeare. Están integrados a nuestra sociedad. ¿Y por qué estamos tan obsesionados con este concepto de venganza? Lo defendemos como justicia, pero si ojo por ojo es el verdadera justicia, estamos en grandes problemas aquí. No debemos orar por la justicia, entonces, sino mejor debemos, en nuestro caso, orar por la misericordia. Este es el impacto, entonces, que el perdón de Cristo debe tener sobre nuestras vidas. Somos transformados ahora. Somos llamados cristianos por una razón. Se nos ordena reflejar a Jesús y su obra en la cruz. Jesús nos ha enseñado que debemos perdonar incondicionalmente, que debemos amar a nuestros enemigos y poner la otra mejilla. ¿Te imaginas una película de Quentin Tarantino donde los personajes ponen la otra mejilla? Así que te pregunto, ¿hay alguien en tu vida a quien pareces no poder perdonar? ¿Estás viviendo con rencor contra alguien? Tal vez no lo digas en voz alta, pero cada mención de su nombre te pone tenso. Todos tenemos ese vecino, miembro de familia, compañero de trabajo, que simplemente se hace difícil pensar en el perdón. Y le preguntes, cuando alguien te hace daño, ¿cuál es tu reacción? Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Aquí está diciendo que nadie que tenga rencor se atreve a acercarse a Dios en busca de la misericordia. Dios nos trata de acuerdo con el estado de nuestro corazón.
Si creemos que es normal aguantar resentimientos a todas maldades que nos han hecho, como una lista. ¿Sabe qué? El 18 de octubre me llamaste así, tú hiciste esto. No, no es así. Debemos reconocer que esto sería hipocresía. Entonces es momento de confesión por mi parte. Otra deuda que le debo a mi esposa. Es que aquí en esta casa los jueves son el día de basura, ¿ya? Y esta semana no la saqué. ¿Qué puedo decir? No lo hice. Así que la basura se acumuló y no olía muy bien. También me impresiona la cantidad de pañales que produce una guagua. Impresionante. Así que quiero que se imaginen recogiendo la basura por toda su casa y embolsándola, ¿ya? Contiene papeles viejos, latas, envoltorios, pollo viejo que olvidaste, que todavía estaba en el refri, sandía que dejaste encima del mueble, que ahora está convirtiendo a vinagre, esos viejos espagueti del lunes pasado, que ahora está creciendo como pelos negros. Puedo seguir, si quieren. Bueno, saca esa bolsa y lo lleves a la calle, como yo no hice. Pero te quedes ahí en la calle un momento y luego decides que no puedes separarte de eso. Y lo traes de vuelta a la casa y lo tires a la esquina del living, solo para acumular más y más basura. ¿Puedes imaginar eso? Las personas que se niegan a perdonar viven con este tipo de basura emocional durante años. Así que quiero ahora leer la última historia de la Biblia con el día de hoy para cerrar. Vamos a mirar en Mateo, estoy bien pegado a Mateo hoy día, el cuento. Jesús cuenta la historia de los dos hombres que debían dinero. Se encuentra en Mateo 18, versos 23 a 35. Dice: el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, su esposa y sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. Pero el siervo se postró delante de él: tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el Señor se compadeció de su siervo, le perdonó a la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata, solamente 100 monedas de plata. Pero lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo que ocurrió, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No deberías tú haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Así que el punto debe ser claro. Las ofensas que la gente comete contra nosotros
como una deuda de 5,000 pesos, mientras que las innumerables ofensas que hemos cometido contra Dios son como una deuda de 100,000 millones. El segundo hombre es un hipócrita. Así que el perdón se trata realmente de control. Cuando hablamos del perdón, se nos recuerda quién tiene el control. Aprender a vivir en la misericordia de Dios significa dejar al lado nuestra compulsión de controlar todo. El perdón se trata de tener la fuerza de eliminar las barreras en nuestras relaciones. Nuestra lucha a perdonar a alguien que nos ha ofendido, en realidad tiene más que ver con la última gota de control que pensamos que tenemos sobre esa persona. Debemos dejarlo al lado, dejarlo. Gente perdonada perdonan a los demás. Así es simple, porque debemos reflejar lo que nosotros mismos hemos recibido. Somos salvos por la gracia, y qué mejor evidencia hay que mostrar a otros la misma gracia que hemos recibido. Así que, en conclusión, Jesús vino a la tierra para pagar la deuda del pecado, dando su vida y luego venciendo la muerte a través de su resurrección. Y frente al tal sacrificio, Dios espera de los cristianos se vuelven a perdonen a todos los que pecan contra ellos. Así que con eso los invito a orar conmigo. Con corazones humildes. Cerrar los ojos. Padre Celestial, gracias por este modelo de oración, el Padre nuestro. Gracias por tu sabiduría. Ayúdanos a ver las profundidades de nuestra depravación, Señor. Ayúdanos a identificar y confesar los pecados con los que luchamos, Señor, todos los días. Muéstranos misericordia. Perdónanos, Padre, porque somos pecadores. Mueve y también mueve el Espíritu dentro de nuestros corazones para que podamos mostrar misericordia a los demás, como tú lo has hecho por nosotros. Dame un espíritu, Señor, de paz, y ayúdame de ser rápido a perdonar a todos aquellos que me han ofendido o abusado, sabiendo que por Cristo he sido perdonado de tanto, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.